Soy José Luis Faria, soy director de NESLab, de Weir Market y de alguna cosilla más. Nos dedicamos a tema de animación. Y bueno, lo primero, darle las gracias a Manuel por invitarme para moderar, aunque aquí nuestro amigo James va solo. Bueno, pero siempre Pero vamos a tener bueno, amigos en el escenario. yo te hago ahí la pandereta, no hay problema. Y bueno, por presentar un poco a James, la carrera profesional de James le ha llevado desde la ilustración editorial hasta la dirección de arte para proyectos de realidad virtual, pasando por videojuegos, diseños de cine de animación o juegos de mesa. Sí, sí. Vamos, que le das Sí, a un todo. poco de todo, sí. Vale. Como diseñador ha trabajado para estudios como Paramount Pictures, Sony Animation, Netflix o Google, y su primera experiencia con la realidad virtual ¿Esto es para adelante? llegó dirigiendo el arte de la premiada Melita en 2017, lo que le despertó su interés de fusionar la animación con las nuevas tecnologías. Eso es. Qué bonito queda esto en las bios. La sensibilidad visual y de animación de James se ganó la confianza de No Ghost, con quien desarrolló Madrid Noir, que consiguió el premio a la mejor película de VR de debut en el Festival de Cine de Reinders en 2018. Y bueno, decir que aparte de eso es muy buena persona y muy majo. Y Bueno, que eso ya lo veréis vosotros. ahora estará aquí con nosotros un ratito y nos va a contar un poco todo el proceso creativo que fue montar Madrid Noir. Así que Vale. un gran aplauso, por favor. Qué vergüenza. Nunca he visto esto tan grande. No sé si funciona. No sé si lo habéis puesto ya o... No funciona. Ah, mira, ya está. Vale. Ok, pues rápidamente esta sesión será en Spanglish. Yo llevo mucho tiempo fuera de España y sobre todo he trabajado en inglés, entonces toda la jerga profesional y de este tema sí es en inglés. Pero bueno, habéis demostrado todos que habéis un inglés fantástico, lo cual me alegra mucho. Como ha dicho Pepelu, mi nombre es James, llevo ya unos 10 años trabajando en el mundo de la animación, el videojuego y el entretenimiento. Llevo ya unos 6 años en Londres, donde he trabajado con publicidad y con televisión sobre todo, y desde hace ya un par de años en proyectos de películas. La última fue Mitchells y estoy ahora casi expresamente centrado en el tema de diseño de personajes. Siempre he tenido interés en crear mis propias historias y en escribir, y en el 2014 creo, hice la dirección de arte, como ha dicho antes Pepelu, de un proyecto que se llama Melita, que es un proyecto de realidad virtual. Y eso un poco fue el desencadenante ahí está, de este proyecto del que vengo a hablar hoy, que es Madrid Noir, que es un proyecto de realidad virtual, como he dicho, de unos 45 minutos, que es sobre todo narrativo, aunque tiene elementos interactivos de los cuales voy a hablar un poco más adelante, y entra dentro un poco de una narrativa de género. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a la Comunidad de Madrid y a Manuel Cristóbal por invitarme a hablar de este tema. Y a la inmensa mayoría de la gente aquí probablemente no lo ha visto, pero me gustaría saber quién de aquí nunca ha hecho nada de la realidad virtual. Nunca lo ha probado, nunca lo ha experimentado. Vale, pocos, me alegro. Vale, entonces os va a sonar un poco a chino todo, es un poco difícil de entender cómo funciona la realidad virtual. Voy a dar una charla sobre todo de toda la producción, un poco desde el génesis de la idea hasta el final, intentando sobre todo haceros entender cómo funciona la realidad virtual y cómo pensar para contar una historia en realidad virtual y las implicaciones que tiene. Pero bueno, para aquellos que no sabéis nada del proyecto, os voy a poner primero un tráiler, que esto, ¿le podéis dar el play vosotros o lo tengo que hacer yo? Bien.
Bueno. La idea del tono y de la historia, un poco y del look, sobre todo, un poco de lo que también voy a hablar. El proyecto... No, espera, no, perdón. Ahí está. El proyecto salió hace nada, salió en junio de este año, y fue la premier la hicimos en el... ¿Esto funciona? Oh, qué guay. Vale, en el Festival de Tribeca, y luego, acto seguido, pues fue a Cannes, fue a Annecy, y la verdad es que somos muy afortunados, estamos muy contentos de que tanto la crítica como el público lo ha aceptado muy bien y ha funcionado genial. Antes de seguir, quiero un poco mencionar un poco quiénes han sido los artífices junto conmigo del proyecto. El primero es No Ghost, que es un estudio inmersivo que está en Londres, que son desde el principio, desde el génesis de la idea, han sido mis compañeros y todo el equipo de dirección de ese estudio es tan dueño del proyecto como yo. Y ellos, sobre todo, se hicieron cargo del músculo más potente de la producción. Ellos son un estudio que venía de hacer VFX, se movió al mundo de las... Es que no puedo respirar con la mascarilla. Se metió en el mundo inmersivo y ellos hicieron todo el músculo de toda la animación, el modelado, el development, fueron ellos. Ellos están en Inglaterra, Atlas V, que fue nuestro distribuidor y que nos ayudó sobre todo a conseguir todo el funding que nos hacía falta, están en Francia, en París. Por suerte, tanto el gobierno británico como el gobierno francés tienen muchas ayudas de cara al desarrollo de proyectos inmersivos y también de cortos de animación. Entonces, nuestro casi un tercio más o menos de la producción vino dada por ayudas. Y luego el tercer jugador en el proyecto fue Oculus, que vino a través de Atlas V. Ya cuando llevábamos unos cuantos meses empezando ya como a que la cosa se iba a mover, y ya ellos fueron quienes apostaron por completo en el proyecto y que nos dieron el resto de la financiación. Y curar con ellos fue muy guay. Yo me esperaba algo un poco más restrictivo, porque es una empresa tan grande y con tantos intereses, pero la verdad es que fue muy guay. Entonces, como veis, lo que quiero también un poco que entendáis es que la producción fue algo que duró mucho tiempo, que en total fueron casi 4 años, que voy a intentar reducirlos a 1 hora para que un poco veáis que estos proyectos no surgen de la nada, sino que es un largo proceso. Y que fue una producción muy internacional, donde teníamos gente trabajando también en Francia, porque a través de la ayuda francesa teníamos un estudio en Lyon. Entonces, fue una producción bastante complicada. Pero bueno, para aquellos que no lo han visto, que sois la mayoría, voy a haceros un pequeño resumen de la historia para que tengáis un poco de contexto de todo lo que os voy a contar después, que además tengo mucho material y no quiero que os perdáis nada. La historia empieza con tú como espectador o como jugador, depende un poco de la perspectiva que has dado al juego. Conoces a Lola, que es una chica de unos 22 años que, según la conoces, estás en el apartamento que ella perdón, ha heredado de su tío y está intentando como organizar pues, los documentos, etc. Te voy a dejar un poco de agua. Ay, perdón. Ay, espera, que tengo las manos llenas. Gracias. Ay. Sí, por fin. Muchas gracias, Pepelo. Gracias. Entonces, conoces a Lola, que está intentando organizar este apartamento que está hecho un poco un desastre. Te cuenta que según tú vas encontrando con ella, porque en ese momento estás presente con ella, que aquí viene la parte de interactividad, en la cual ya me meteré más adelante, empiezas a investigar con ella lo que hay en ese apartamento. Y según empiezas a encontrar diferentes objetos, ella, digamos que le hace recordar un verano que ella pasó de pequeña, aquí está, en los años 30, ¿no? En el presente estás en los años 50 en Madrid, y cuando viajas a su juventud, en modo de anécdota, digamos, todo el set desaparece y viajas al Madrid de los años 30 y según ella te narra su anécdota, tú la vas viendo plays out. Ella es una niña muy energética que llega a Madrid a pasar un verano con su tío y se da de bruces con un señor de Tasca muy agrio, muy estricto, muy aburrido y no tiene manera de poder disfrutar. Ella además es alguien que tiene un interés y una pasión por la novela de detectives y tal, Sherlock Holmes y demás, y ella venía con ilusiones de ir a aventuras y se da de bruces con una realidad plana y aburrida y sin tal. Entonces su imaginación en su aburrimiento empieza un poco a tomar control de su día a día
Y además se da cuenta de que su tío empieza a hacer cosas un poco extrañas, ¿no? Desaparece en medio de la noche, se va con un maletín y vuelve sin él, y empieza ella también un poco a buscar para entretenerse la manera de... se entretiene intentando investigar, como si fuese un juego casi, qué está haciendo su tío. Eventualmente va siguiendo, o sea, va viendo cuándo se va, lo va apuntando, a dónde se va, etcétera. Todo esto es parte del arte del que luego ya me meteré a hablar más adelante. Y eventualmente decide que sospecha que realmente es una persona que tiene algún tipo de secreto y decide seguirle por las noches en Madrid. Con la mala fortuna de que ve algo que no debería haber visto, que es un spoiler, que no os voy a poner. Y eso desencadena una serie de eventos que hacen que esa misma noche Manolo coja a su sobrina y la mande de vuelta a su casa. Entonces, este es un poco, estar en su apartamento cuando ella ya es mayor, en los años 50, es un poco el catalizador para que ella redescubra esa investigación que empezó de pequeña, que nunca llegó a resolver, e intente descubrir realmente si su tío era quien creía que ella era o no. Y esa es un poco la estructura básica del proyecto. Voy a hablar un poco de la inspiración en general del proyecto, de dónde surgieron las ideas para hacer algo en realidad virtual. Tiene 3 pilares fundamentales, más luego el medio en sí, que es la realidad virtual, pero que son, qué útil es esto, el teatro, el cine negro y la ciudad de Madrid, ¿no? Voy a empezar hablando del teatro. En la realidad virtual como medio, es una cosa que además he estado hablando con algunos de la gente que está aquí en el escenario de este tema. Es un medio que no tiene límites, y eso es una cosa muy llamativa, es muy guay, pero el problema de que no tenga límites y de que no tenga un lenguaje establecido es que las libertades son tan infinitas que a veces es imposible saber cómo hacer que la historia avance sin que la gente esté dando círculos constantemente sobre la trama. Entonces, yo venía de haber trabajado en un proyecto de Melita, de realidad virtual, donde había una intención muy grande de intentar traducir el lenguaje del cine al lenguaje de la realidad virtual. A mí personalmente me parecía que no era el mejor approach, porque el cine es un medio que tiene ya 100 años de antigüedad, que tiene un lenguaje súper extendido sobre el cual se ha experimentado muchísimo, y cualquiera de nosotros que tiene un poco de conocimiento de cine se lee un guión y en su cabeza ya empieza a generar secuencias, ¿no? Primeros planos, planos medios, momentos de cámara, etc. Eso, que es un poco como nuestro primer como reacción a la hora de contar una historia visualmente, en la realidad virtual no acaba de funcionar porque hay una presencia que se parece mucho más a la que estamos teniendo aquí ahora mismo, en un escenario, como en un teatro, ¿no? Tú en un teatro no puedes tener un close-up o un aseguramiento de cámara. Todo está hecho para que desde la fila de atrás a la fila del frente puedan entender lo que está pasando, tanto en el acting como en los sets, la iluminación. Todo está hecho para que la audiencia pueda seguir la trama. Entonces, utilizar el teatro, yo tenía el instinto de que iba a ser una traducción mucho más directa a la realidad virtual, y además nos daba un montón de herramientas visuales y narrativas. Además, el teatro teniendo ya como 4.000 años de historia, entonces ahí se ha hecho mucho teatro y hay muchas reglas, como por ejemplo, me encantaba la idea de que en un set de teatro tú puedes tener una mesa con platos de comida y una silla y estás en un comedor. Eso lo quitas, pones una farola y un banco y estás en la calle, ¿no? Entonces te permite cambiar de escenarios con muy pocos recursos, puedes cambiar de escena y hacer que todo fluya mucho más rápido, en lugar de estar constantemente teniendo que construir mundos gigantescos, inmensos, donde la gente se puede llegar a perder y que impiden que la narrativa siga adelante. En términos estéticos, bueno, pues hablar un poco más de la iluminación y del diseño más adelante, pero influenciadísimo sobre todo por la zarzuela. Ya que estamos haciendo algo en España de los años 30 y 50, la zarzuela tiene un montón de recursos que fueron muy útiles. Por otro lado, el cine negro, ¿no? El cine negro yo siempre he sido un aficionado a las narrativas de género, y además el cine noir no solamente tiene unas estructuras narrativas súper claras que fueron muy útiles, sino también tiene una identidad estética brutal. ¿Qué os voy a contar? Hay películas desde hiperrealistas a cosas súper expresionistas con juegos de sombras y luces, con siluetas, por supuesto un tipo de tipografía, un tipo de tono, de música muy, muy potente. A nivel narrativo, lo importante es que nos ayudaba a limitarnos un poco, ¿no? Nos da unas reglas que nos sirven un poco de guías. Lo que hablaba antes de que en la realidad virtual
como las posibilidades son infinitas, creo que un ejercicio importante hacer desde el principio es tú mismo tienes que ponerte barreras, tienes que intentar construir una carretera que te permita que la cosa avance en vez de estar constantemente dando vueltas en círculo. La narrativa noir pues, nos da recursos, desde el recurso del narrador, el recurso a nivel estructura de un misterio, cómo se estructura a nivel de guión, cómo los actos cómo funcionan, y eso de alguna manera obliga a que cuando estás pensando en maneras de hacer cosas en realidad virtual, te limites a, oye, esto, o sea, está en contra de lo que tenemos que hacer a nivel de guión. Sí, vale, entonces no podemos ir para allá, ¿no? Y luego, por último, la ciudad de Madrid. Yo soy nativo de Madrid y cuando estaba empezando a hacer este proyecto, mi primer instinto fue hacer algo a nivel policíaco y de cine negro, es siempre pensar en Chicago, Nueva York, imagino que nos pasa a todos. A lo mejor Francia, si has visto algo de Nouvelle Vague. Y yo en este momento estaba viajando mucho a Madrid de vuelta por temas familiares y me pasó algo que imagino que le pasa a toda la gente que no viva en su ciudad natal ahora mismo, que cuando vuelves al cabo del tiempo, de alguna forma la recontextualizas, ¿no? Y te reenamoras un poco de la ciudad. Es un poco lo que me pasó a mí. Y además consideraba que nos daba una identidad, o le daba una identidad al proyecto, uno, más genuina, porque yo soy de Madrid y le puedo dar algo que a lo mejor otro director no iba a hacer. Y por otro lado, nos permite que ciertos personajes de esta España, o sea, para la historia solamente pueden existir en la España de entonces, que es una España en los años 30, en el año 35, justo antes de la catástrofe que todos conocemos, pero que además a nivel de setting, como por el cine policíaco, por el cine noir, es perfecto para contar la historia porque estas historias siempre funcionan mejor en momentos históricos de conflicto, ¿no? Entonces, como veis, un poco lo que intento explicar es que todas estas piezas acaban cayendo en su lugar porque siempre acaban ayudándote y se van complementando para que el proyecto cada vez te lo puedas formar mejor en tu cabeza. Voy a hablar muy brevemente de este corto porque este es lo que ahora llamamos el prólogo. Fue un corto que hicimos hace ya como 3 años, que además se presentó en el Weird también, y que nos sirvió un poco de testeo sobre todo lo que os he contado a nivel de ideas de narrativa, de teatro, de iluminación, etc. Claro, yo no soy programador, yo no sé nada de 3D, yo no tenía un headset ni siquiera cuando estaba pensando en esto. Entonces, todas estas ideas yo me iba quedando por instinto. Y es un poco, para aquella gente que tenga interés en hacer cosas de realidad virtual, volvemos a lo mismo, como es raro que nadie haya hecho más de 10, 20 horas de realidad virtual, que no tenga tampoco tanto conocimiento, es muy normal que al principio te tengas que guiar por tu instinto. Y lo que es importante es que luego se lo puedas probar. Este corto nos sirvió para muchas cosas. Una de ellas fue asegurarnos de que la mayoría de nuestros instintos, al menos del equipo de No Ghost y mío, estaban en el lugar adecuado y que funcionaban, ¿no? Y luego, además, sin este corto no hubiéramos podido... Este corto luego acabó en un festival en Londres, acabó en el 3D Wire y a raíz de conversaciones con diferente gente acabó en manos de Atlas V y esto fue desencadenando, ¿no?, una serie de eventos que llevó a poder realizarlo. Voy a hablar brevemente de la preproducción. ¿Estoy yendo muy rápido o voy bien? ¿Voy bien? Vale, guay. Es que os quiero enseñar un montón de cosas y si no, no queda medias. Vale, voy a hablar de... Joder, qué grande es esto. Sí, mejor, vale. Sí, mejor. El guión, ¿no? Que es como un poco esta guillotina justiciera de cualquier proyecto que no perdona. Todo proyecto, por mucho que tengas 100.000 ideas y 100.000, a nivel visual, sobre todo creo que los que nos dedicamos al mundo del dibujo y del diseño, de alguna forma, aunque nos guste mucho la historia, nos gusta mucho escribir, siempre intentamos un poco evitar el blanco y negro del guión porque impone mucho y nos gusta mucho dibujar y nos gusta mucho buscarlos tal, pero eventualmente siempre hay que sentarse a hacerlo. Escribir el guión fue muy importante porque de cara a nuestra relación con Atlas V y con Oculus había ciertos requisitos. Que eran, uno de ellos era que durase por lo mínimo media hora. Originalmente iban a ser 3 capítulos de 10 minutos, un total de media hora, y al final han sido 2 capítulos de 20 minutos cada uno. Y tenía que tener una voz, porque originalmente el corto que hicimos era mudo, porque estamos haciendo algo como muy vaudeville, muy Pantera Rosa, ¿no? Una cosa así mucho más sencilla. Y al tener que añadir una voz ya empezaban un montón de preguntas, ¿no? Sobre, bueno, vale,
los personajes tienen diálogos o vamos a hacer a un narrador. Y ahí es donde esos pilares de los que os hablaba hace un minuto, del teatro, el cine negro en Madrid, se convierten en tus aliados. Porque cuando el proyecto empieza a tener exigencias del contexto en el que existe en ese momento y que parece que va a ser el que va a ir ahora adelante, pues volver a esos pilares te ayuda, ¿no? En el caso del narrador, por ejemplo, el cine negro nos dio la respuesta muy rápido, que es el narrador, que es un elemento narrativo del cine negro muy potente, que se ha utilizado mucho y que además permite mucho juego, y a nosotros nos ayuda mucho porque nos permite darle mucho más profundidad a la trama que originalmente no estaba, ¿no? Y luego, por otro lado, al hacer algo tan largo, teníamos que meter a otro personaje, porque originalmente iba a ser Dani Delito, que es un poco como el caco del robaba a Paquita, que es el perrito de Manolo, Manolo le perseguía y le rescataba. Ya está, ¿no? Era una cosa muy Pantera Rosa, muy slapstick y tal. Si vas a tener una historia de media hora por lo menos, te va a hacer falta que el Manolo tenga un personaje con quien tenga al menos algo de conflicto, para que haya un poco de historia. Entonces, ahí surgió Lola, ¿no? Que era como el perfecto counterpart. Tenemos al señor rancio de bar, pues le ponemos no solamente una niña pequeña extranjera, sino que además es su sobrina, entonces no se puede hacer, no se puede deshacer de ella. Y luego, a nivel de narrador, claro, la pregunta número uno es ¿quién lo narra? ¿Lo está narrando Manolo? ¿Lo está narrando Lola de pequeña? ¿Lo está narrando otro personaje que está leyendo un caso? ¿Quién es el narrador? Y nos dimos cuenta de que tenía que ser Lola, ¿no? Lola de mayor te está contando a nivel de anécdota esta historia. Pero, ¿y si rizamos el rizo todavía más y hacemos que Lola de mayor, según te va narrando la historia, tenga también un arco de personaje en el cual el recontarte la historia haga que su conflicto en ese momento también se resuelva y ella tenga otra historia? Entonces, no porque nos gusta complicarnos la vida, pero lo que nos dio fue algo muy... Bueno, antes de seguir, tengo que hacer nota de quién es el equipo de guión. Son, junto conmigo, Lawrence Bennett, que además es el director de No Ghost, y Lydia Ryan, que fue fundamental para hacer del personaje de Lola un personaje mucho más ameno, mucho más llamativo, mucho más humano, que tuviese muchas más capas y que fue fundamental, ¿no? Entonces, de cara a esa separación entre generaciones, nos da varias cosas. Una de ellas es a nivel artístico y a nivel narrativo, ¿no? Como veis, en realidad todo lo que estoy contando intento explicar que todas estas decisiones, aunque parezcan complicaciones y parezcan barreras, en realidad lo que son como las ruedas del coche que permiten que pueda avanzar. Porque una cosa que nos daba un poco de miedo era el tema de la interacción, porque no teníamos muy claro dónde meterla. Y esto nos permite dividir ciertas ideas que funcionan en una secuencia, sino en otras. A nivel del personaje de Lola, pues en los años 50, ella es una persona que está intentando lidiar con unas expectativas que hay sobre ella, y es al reconectar con quien era ella de pequeña, con este personaje mucho más aventurero, con confianza en sí misma, mucho más, como menos ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Más respondona, más independiente, redescubre un poco quién era ella y eso le da las alas para luego poder como lidiar con un tema que tiene ya en el presente. No quiero contar demasiado la historia por si acaso veis la historia, porque si no es que esto os arruino todo el misterio. Pero luego, a nivel visual, por ejemplo, esto nos permitía varias cosas. En los años 50, por ejemplo, todo el tema de la iluminación lo tratamos de una manera muy distinta, ¿no? El tema de la iluminación en los años 50 es mucho más naturalista, tenemos luz natural, intentamos que el espacio, aunque sea como una especie de set de teatro, no está tan exagerado como en los años 30, que ahora os enseñaré todo el arte que hicimos para eso, sino que intentamos que el espacio sea mucho más orgánico porque además tú existes en ese espacio, entonces tú estás a tamaño real, andando por el espacio, interactuando con todos los objetos, y tiene que parecer todo mucho más táctil, ¿no? Y que como donde tú tienes mucho más afecto a eso. Luego, por otro lado, en los años 30 no existe la interacción, salvo en un par de momentos solamente para añadir un poco de dinamismo a la historia, pero, por ejemplo, toda la parte del teatro aquí la explotamos. O sea, los sets se convierten en sets imposibles que flotan en el espacio, tenemos luces de colores, utilizamos todo el poder narrativo de la luz
del teatro para enfatizar los momentos emocionales y narrativos. Por ejemplo, si un personaje en un momento dado se cabrea mogollón, el foco de luz se pone rojo, o utilizamos el spotlight para que luego todo el resto del set desaparezca y se quede solamente esa persona con el spotlight pequeñita en un espacio infinito. Intentamos explorar todas las posibilidades narrativas de estas supuestas limitaciones que nos hemos puesto a nosotros mismos. De cara a la dirección de arte, que es un poco donde está la chicha divertida. Estos son algunos de los primeros dibujos que hice que giraban en torno, sobre todo, a encontrar el tono de la historia, ¿no? Muy influenciado por el cine negro. Yo tenía clarísimo que si no toda la historia, al menos alguna secuencia iba a ser en blanco y negro, entonces un poco intenté, pues, y fui por ahí e intenté buscar este equilibrio entre el diseño de personajes que tenemos, que son bastante gráficos, son como muy cartoon, son de una forma muy, ya lo he visto en el trailer, son como muy, parece una cosa como muy infantil, aunque luego no queríamos que eso limitase la capacidad de poder hacer escenas un poco más adultas y que la historia fuese un poco más violenta, que luego, de hecho me gusta saber que la mayor parte de la gente no se espera el shift que hay de tono, que es un poco lo que buscábamos, ¿no? Desde que estamos buscando pues, el potencial de la iluminación también, cómo podemos crearla, cómo queremos que funcionen las siluetas, cómo de gráfico, cuánto volumen queremos dar, cómo de gráfico queremos que sea. Esta, por ejemplo, es otra muy inspirada por El tercer hombre, que es una película fantástica de cine negro, y buscar lo mismo a nivel de abstracción, cuánto podemos contar con poco, ¿no? Con tres cosas, con dos ventanas, una puerta y una pared. Esto tiene un poder narrativo muy potente, ¿no? Entonces buscar dónde está el equilibrio en esta abstracción y luego intentar eso, volver a las referencias, estudiar las referencias y ver qué podemos extraer de ellas. Este, por ejemplo, es igual. Estamos haciendo... es el Madrid de los años 30, tenemos que buscar qué Madrid enseñamos, ¿no? Podríamos ser un Madrid que ocurre todo en un bar o podría ser un Madrid que ocurre en las afueras, pero queríamos buscar ciertos lugares emblemáticos donde hacer ciertas de las escenas de clímax, ¿no? Este pues es evidentemente la Gran Vía. Esto luego hablaré un poco más del research, pero una parte interesante o importante del proyecto fue darnos cuenta de que evidentemente el Madrid de los años 30 no es como el de ahora. No solo eso, sino que en este no está actualizado, pero descubrimos que este edificio tiene una historia muy interesante porque fue cambiando de dueño y hasta apenas una semana antes de que saliese el proyecto cambiamos este edificio para que fuera accurate, ¿no? Como específico de la época, que en ese momento era de una empresa de seguros que se llamaba el Abel España y el Abel Fénix Español o algo así. Y tenía otra estatua, que tiene una historia muy interesante que tampoco voy a meter porque de esto no va a la charla. Pero quedaos con la copla de que esto lo cambiamos una semana antes de que saliese el proyecto, porque esto va a venir luego de cara a trabajar en tiempo real con engines de tiempo real. Y luego esto, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Hay que comunicarle desde el equipo de arte, que éramos tres, Fanny, Juancho y yo, y intentar explicarle a un montón de británicos y franceses y americanos cómo es Madrid, ¿no? Y qué son elementos de Madrid que son fundamentales. Por suerte, Juancho y yo somos los dos nativos de aquí. Entonces, estos son algunos, pues junto con los anteriores, de los primeros dibujos donde intentábamos buscar pues, ese lenguaje, ¿no? Cómo simplificamos las formas, cuánto ruido queremos que haya en el suelo, queremos que haya en las texturas, que los personajes se sientan integrados dentro del mismo del lugar. Y luego, por ejemplo, a nivel de narrativo, me gustaba mucho la idea de, ya que no existen marcos como en el cine, en la realidad virtual, buscar la idea de utilizar elementos como ventanas o puertas, que son marcos naturales para hacer el framing de ciertas secuencias. Entonces, intentar buscar como la película dentro de la experiencia de enviar, de alguna manera. En este caso es cuando Lola, ¿no? Digamos, como que está espiando a su tío y encuentra que él está como lidiando con un caco y tal. De cara a las calles de Madrid. Esto voy a hablar un poco del proceso un poco experimental de la realidad virtual. Estas secuencias tienen una intención muy sencilla, que es que queríamos que en esos momentos de cuando Lola está persiguiendo a su tío Manolo por Madrid, queríamos hacer un poco de suspense, pero también necesitábamos que la gente tuviese una idea muy clara de la dirección, ¿no? Una persecución a nivel narrativo es muy importante que nadie se pierda y que todo el mundo sepa
por dónde entra un personaje, por dónde sale un personaje y que entiendan un poco el recorrido que se está haciendo. Cuando hicimos unos test rápidos desde de cara a estar a nivel del suelo de las calles de Madrid, nos daba un rango muy pequeño de información, porque no podíamos enseñar tampoco demasiado sin poner edificios delante o props delante, entonces tampoco dejaba ver mucho lo que estaba pasando. Tuvimos un accidente, no nada grave, pero trabajando hubo un momento que hubo un bug, que si le dabas un botón viendo los sets, tú como jugador empezabas a volar. La primera vez que pasó, porque además el VR para eso es un poco delicado, pero bueno, me caía al suelo y tal, pero hubo un momento en el que lo vi como a media distancia y claro, ves tu set como si fuese una pequeña casa de muñecas, como una miniatura. Y de ahí se nos ocurre la idea de que nuestra manera de hacer, porque en teatro tampoco puedes hacer un plano general, porque no hay set suficiente para hacerlo. Entonces, que si construíamos pequeños dioramas, que son como, cuando lo ves en el juego, son como una especie, son como el tamaño de una mesa, más o menos. Te permitía a nivel visual entender mucho mejor el espacio, porque lo ves desde más arriba y tienes como mucha más visibilidad. Y además, eso nos permite jugar mucho con el suspense y con también hacer la experiencia más dinámica, porque si constantemente estás viendo todo desde el mismo punto de vista, eventualmente acaba siendo un poco repetitivo. Y esto de alguna forma ayuda a salir de ahí. Entonces, con esto también decir esto de la idea de lo más importante que tiene que tener un proyecto de realidad virtual es invertir todo el tiempo posible, sobre todo al principio, en definir cuáles son tus reglas, cuál es tu lenguaje, qué puedes utilizar, ¿no? Entonces, todo esto es todo una parte muy, muy experimental. Porque estos proyectos no salen no como Atenea de la cabeza de Zeus, así ya con armadura y con todo, sino que es todo una constante investigación, un constante error y un constante no sé cómo vamos a hacer esto. Lo hemos escrito, pero no tengo ni idea de cómo lo vamos a representar ni nada, ¿no? Entonces es el ir probando. Y luego, pues a nivel informar, ¿no? Pues volvemos un poco a lo mismo, a nivel de dirección de arte, lo que decía Thorsten antes, ¿no? A nivel de formas, ¿no? De la longitud de los edificios, de la verticalidad, de lo laberíntico, de alguna forma, del Madrid, porque siempre se tiene que ver, como Lola te está contando esto de una forma anecdótica, nunca dejamos de ser conscientes de que en realidad no es un Madrid histórico documentado, es el Madrid a través de los recuerdos de una niña de 10 años. Entonces eso también nos permite que todo el mundo más fantástico del teatro, de alguna forma, como es un recuerdo, pues nos podemos permitir ciertas libertades. Y forzar, ¿no? Forzar un poco pues, la parte más oscura, la parte que da más miedo, etcétera, ¿no? Y buscar el callejeo de Madrid. De cada diseño de personajes. No, me hubiera encantado haber tenido... bueno, de hecho, originalmente teníamos un casting como de unos 8 o 9 personajes, que al final se nos ha quedado en 6. Y esto fue una exploración. En el corto que hicimos original, como solamente eran 3 personajes, empujamos las formas mogollón. Un poco a lo mejor lo que le pasó también a Thorsten, cuando tienes un primer exploración que sirve como de ejemplo de lo que quieres hacer, una vez el proyecto crece, inevitablemente todo tiene que escalarse, se tiene que reinterpretar para que todo encaje mejor. Muchos de estos personajes no existen, pero bueno, la exploración estaba ahí, ¿no? Me da mucha pena que estas monjitas no estén, pero bueno, de cara al diseño de personajes, ¿no? Volvemos un poco al tema de la legibilidad en realidad virtual. Es muy fácil que la gente pierda la orientación, se desorienta muy rápido. Entonces, todo el tema de la iluminación, del teatro, una de las cosas para las que más ayuda es para que la gente siempre sepa dónde mirar, ¿no? Si tú estás en un escenario y hay un negro infinito, pero hay un pequeño set que se va como fundiendo, que tiene unos spotlights y tal, la gente siempre sabe dónde mirar, ¿no? Y sabemos que al menos estamos comunicando todo y que todo va fluyendo. En los personajes funciona igual. Tenemos situaciones en las cuales hay limitaciones técnicas, pero también a nivel de iluminación queremos forzar ciertas siluetas y queremos forzar que a lo mejor los personajes hay momentos en los que se ven muy pequeñitos. Entonces es importante que haya un esfuerzo en crear siluetas lo más gráficas posibles para que los personajes sean súper reconocibles de lejos. En el caso de Manolo, por ejemplo, tenemos 2 versiones de Manolo, que está el Dark Manolo, que es que es el que está en las calles, que es el que está, ¿no? Buscando un poco pues, el contrarrestar sus formas que son mucho más redonditas en el diseño cuando él está en casa, con
una cierta angularidad y tal. Y elementos como la pajarita, que aquí, aparte de quedar muy chula, es un elemento además narrativo, que para aquellos que lo habéis hecho ya sabéis lo que pasa, pero hay un momento en el que esta narrativa tiene una función que va más allá. Y este es el line-up final de los personajes, volviendo un poco a lo que os contaba, de que las siluetas siempre sean súper legibles, pero además para mí era importante también que todos los personajes fueran españoles, en plan que no hiciera falta que te lo dijera para que tú vieras, ¿no? Pues es el típico gato madrileño o un poco Jesulín ahí, ¿no? En plan buscar, ¿no? Que parece un torero, ¿no? Y un poco buscar esto que es esa parte de identidad cultural que hay que mantener. Manolo un poco está entre medias, ¿no? Este es el Manolo bueno y el Dark Manolo es este, ¿no? Y jugar un poco con esa parte de no es tan agresivo, o sea, es un personaje que es un señor español de la época, no es un tío muy retrógrado, pero sí que es un tío que es un hombre de su tiempo. Lola, en cambio, siempre intentábamos que pareciese un personaje que siempre está un paso por delante de la generación en la que está. Cuando es una niña de los años 30, es muchísimo más expresiva, muchísimo más salvaje de lo que sería una niña tradicional de la época, y lo mismo va con Lola de mayor. O sea, ¿qué mujer de los 50 en Madrid vestiría así? Pues solamente una persona que venga del extranjero, ¿no? Es un poco esta idea de que ella siempre se está encontrando con que España está un poco por detrás de ella. Estas son las exploraciones del personaje, buscando un poco la particularidad en sus expresiones, en su demeanor, ¿no? en su personalidad. De cara a los animadores también, qué espacios negativos son importantes mantener, ¿no? Porque de cara a la lectura, este tipo de detalles, ¿no? de intentar siempre que las poses se lean claras, que tengan ciertos, o sea, es que todos estos huecos son importantes para que los personajes entiendan bien. Y luego aquí Manolo, ¿no? Manolo, que es bueno, voy a hablar un poco más de las personalidades de los personajes. No es un personaje que, sobre todo en este momento, en los años 50, ya es un personaje que la lleva un poco la cierta melancolía, pero además un poco la frustración, ¿no? Entonces, buscar la parte más reflexiva del personaje era un poco lo que nos interesaba. Incluso, eventualmente hubo un momento en el que nos planteábamos que ella saliese y se convirtiese un poco más en detective, y entonces estamos explorando un poco las ideas de cómo sería ella con la chaqueta. Y luego Manolo, ¿no? Manolo, que al principio parece un poco un personaje que es un poco un payaso, que es un poco un personaje muy cómico y muy bobo, que le gusta su periódico, la radio, es del Betis, ¿no? Es un tío que le gusta la siesta, le gusta el vermú, le gustan las aceitunas, es un tío español. Pero luego se va a ir demostrando en la historia que tiene capas, no es tan plano el personaje, ¿no? Me encantaría poder, o sea, de esto podría hablar una hora específicamente de todos los personajes, ojalá hubiera traído más material, pero quiero hablar del resto de departamentos también. Si luego tenéis cualquier duda, por favor, preguntad. Luego, a nivel de visual development, ¿no? Un poco lo que estaba contando antes de Madrid. ¿Cómo codificas Madrid? ¿No? ¿Cuáles son los elementos fundamentales, sobre todo de la época de los 50 y los 30, que son importantes? Hay una parte que nos gustaba mucho, que luego veréis un poco más adelante también, el tema de las tipografías. Madrid es una ciudad que tiene es casi como un libro de tipografía, ¿no? Cada bar está todo pintado a mano, sobre todo en la época, cada tienda, etcétera. Pero sobre todo buscar eso, cómo es una farola en Madrid, cómo es una valla, cómo es una puerta, cómo son los ladrillos, cómo son los números de las puertas, dónde están las tuberías, dónde están las terrazas, las particularidades de que los balcones tengan ¿no? los azulejos, ¿no? Por debajo también pintados a mano, ciertos detalles que gente de fuera no iba a saber, pero que para nosotros era importante reconocer. Y bueno, os voy a poner, nada, dos fotos muy, muy bobas, pero a veces te encuentras con joyas como esta, ¿no? que nunca te esperarías ver. Y luego, igual aquí, ¿no? En los años 30, pues hay que buscar a nivel la ropa, los trenes. Fuimos al Museo del Ferrocarril y hicimos fotos, nos escanearon los blueprints de los tranvías de la época que utilizaban, que eran unos tranvías alemanes que habían traído a España y que los habían remodelado. Hicimos mucho. En un momento dado había un elemento un poco más animal en la historia, que por desgracia ya no existe, pero para que es un poco el nivel. Juancho, que es nuestro director de arte, que además es un diseñador fantástico,
se hizo una tipografía basándose en el Callejero de Madrid, que es una cosa que siempre estábamos muy a favor. Luego es el nivel de cuánto estábamos intentando codificar. A nivel de interiores, este dibujo es de Fanny, que es una diseñadora fantástica. Tiene un nombre, un apellido noruego, como el del volcán este que salió, que es impronunciable, entonces no lo voy a hacer por no quedar en ridículo. Pero una de las cosas que ella trajo, que es una cosa que además ella nos picheó a nosotros, que era el trabajo de Ken Anderson, que es un diseñador de producción del 101 Dálmatas, que tiene un trabajo de línea, un trabajo de... En un momento dado incluso hicimos un test de 3D donde teníamos los outlines de los objetos junto con en plan por fuera del propio objeto y como se iban como sangrando los colores y tal. Funciona muy bien cuando luego se lo renderizas en un 2D, pero en realidad virtual, al tú poder moverte en el espacio y ver todas las geometrías de líneas que se mueven y tal, era bastante fuerte. Pero más allá del apartado más técnico a nivel de dibujo, volvemos a lo mismo. ¿Cómo narices creamos un interior del Madrid de los años 40, ¿no? Años 50? Y lo que nos dimos cuenta que hacíamos mucho era meternos en... Porque si tú pones en Google apartamento Madrid años 50 no encuentras nada útil, porque son todo como reformas y tal. Pero en Idealista hay un montón de gente que está vendiendo pisos en plan de que se ha muerto su abuela o lo que sea, y tienen un piso que hace unas fotos horrorosas y tienen una decoración muy hortera, pues, el típico, la cerámica encima dentro del cenicero, por encima de una cortinilla y tal. Y un poco pues hicimos mucho research de eso, ¿no? Y un poco encontrar pues un espacio que se pudiera entender bien, pero que no estuviera tampoco demasiado busy. Y aquí, bueno, aquí tenéis un poco lo que era la cocina. De cara al apartamento, tuvimos en un momento dado que salirnos del terreno histórico, intentar y reinterpretarlo, porque en el Madrid de la época, sobre todo, era muy raro encontrar un espacio tan diáfano. Por ejemplo, los pisos estaban llenos de pasillos. Pero como tú existes ahí, tienes que tener acceso a todas las diferentes áreas de la casa. Creamos esta especie de espacio que es como un loft. Pero bueno, y luego aquí, de cara al diseño, por ejemplo, eso es de Juancho también, de cara al diseño de las islas del teatro, ¿no? Esto, cuando estás en los años 30, lo que os comentaba, estos son como pequeñas islotes de sets que existen un poco en el espacio. Y es un poco el proceso que nos llevaba crearlos, ¿no? Hablábamos sobre todo primero a nivel de story, a nivel de secuencia. ¿Qué necesita pasar aquí, ¿no? Entonces, Lola tiene que llegar al bar, tiene que verles por la ventana y cuando van a salir se tiene que esconder se tiene que esconder. Ellos salen, por poco la ven y antes de que la pillen pasa algo y se van, ¿no? Entonces, tenemos que tener, vale, ¿por dónde entran los personajes? Hay que tener un interior, ¿por dónde se van? Lola se tiene que poder esconder, tal. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, intentamos como buscar un poco el blocking de dónde va a estar cada personaje y una vez tenemos eso claro, intentamos crear el set alrededor de la acción que va a pasar en ese set. Y luego, por ejemplo, hay un elemento muy del teatro de buscar siempre esa especie de 2.5, ¿no? En términos de espacio, que todo esté como un poquito más aplanado de lo habitual para que tenga esa sensación de teatro. A ver, ¿cuál viene ahora? Bueno, aquí tenéis otro ejemplo. Estos son míos del diseño diseño de pequeños sets, de pequeños elementos narrativos, de cuánto podemos contar a nivel de ruido, pero sobre todo prestábamos mucha atención a intentar encontrar la especificidad, ¿no? Que el kiosco no sea cualquiera, sino que siempre todo nos ayude a que el mundo de Madrid Noir se sienta como que, aunque no hay no hay ningún personaje por las calles, no hay nada, pero que parece que todo está vivido, que ha habido historia, que hay un poco de intención. Aquí tenéis un poco del trabajo que hubo de BizDev a nivel para los dioramas, de cara a comunicación con el resto de departamentos, de cara yo no tenía ni idea de que la estaban reconstruyendo es Gran Vía, ¿no? Sí. Pero lo encontramos en una de las fotos haciendo research y decidimos que lo queríamos meter y luego, para mi alegría, lo pusieron porque es una estación preciosa. Y luego, bueno, aquí podéis ver un poco una colección que la puse ayer de prisa y pronto llegamos a hacer 200 y pico props, que esto para una película es una tontería, pero para un proyecto de realidad virtual de 45 minutos es
es algo bastante bestia. Y luego con la mayoría de ellos pues se puede interactuar y tal, ¿no? Pero esto de cara a comunicación con el resto de departamentos. Voy a hablar un poco de iluminación. Este es un color key por Nacho Molina, que muchos de vosotros imagino que conoceréis, que es un maestro en esto de la luz. Esto lo hizo para el corto que teníamos antes, pero nos sirvió igual de cara al proyecto final que acabamos haciendo. Sobre todo a nivel de eso de exploración de temperaturas de luz, ¿no? Vale, pues a nivel de materiales, un poco encontrar en el tema de los motores de real time, es complicado a veces encontrar ese equilibrio entre el look que queremos hacer y a nivel de materiales y tal, porque ahí es cuando empezamos a tener limitaciones de cuántos polígonos puede haber una escena, cuántos personajes puede haber una escena, y entonces esto tiene un nivel de detalle a lo mejor un poco más elevado de lo que hemos conseguido en el proyecto final, pero nos sirve igual. Pero para que veáis un poco eso, a nivel de iluminación, lo importante que es el spotlight. En algunas secuencias era mucho más claramente un spotlight y era una función meramente teatral, pero en los momentos más dramáticos intentábamos siempre encontrar dentro del set que hubiese una excusa para que pudiéramos generar un spotlight, para no sacarte un poco del dramatismo del momento, ¿no? Vale, a partir de aquí voy a hablar un poquito de la animación y de cómo la afrontamos. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? Vale, ¿estoy yendo muy rápido o se está quedando la información? Está bien, ¿no? Vale. Vale, para la animación voy a poneros un vídeo, hicimos como un pequeño behind the scenes, dura como 3 minutos, porque además luego habla de la música, que eso no lo voy a poner. Pero quiero que lo veáis y luego ya os pondré algunos vídeos y os explico un poco más sobre este tema. Y así bebo un poco de agua. Out of all of the VR projects I've seen, it's the one that most feels like being inside of the movie. Because this is a theatre play, we had to make sure that the characters could read from afar. Their silhouettes had to tell their personality, who they were, because they don't speak. It's all pantomime. Our characters are broad and they are very expressive and they use every limb in their body to communicate to you whether they're scared or angry or happy or excited. We took reference from vaudeville and silent cinema, Buster Keaton and Charlie Chaplin, the masters of movement and body language. One of the things that we learned from them is that they relied heavily on the music and they used the music to time it to their actions. And we decided that all of the music through the narrative sections of the project was going to be very sort of pantomime friendly. But Manolo, my uncle, really didn't have the same plan as me. He just wanted to sit around inside, twitching his mustache and rustling those stupid newspapers. From an animation point of view, it's one of the most challenging things that has been brought to life in VR. A really interesting divide between a theatrical vaudeville kind of approach and also interactive bits. It is a bit tricky because in VR you can't really cheat. The audience has access to the whole environment. Someone just can, you know, lean a little left to the right and then see all the mistakes you might have done. So to avoid that, we have almost about 40 minutes of keyframed animation. One of the things that makes Madrid Noir a unique project is the respect that the team has for animation. The challenge of working on this project as a storyboarder was like, storyboard involves more editing and cutting between scenes. Because Madrid Noir is a VR project, I had to work on the storyboard almost as it was a first pass of animation, really. So it's really well done from the start. It's like we are telling animators exactly what we want them to animate. The quality of the animation had to really hold up to the whole experience. Rather than coming up in my mind what Lola could be doing or how she could be moving, what she's feeling, I just try and play it out, and then often you get ideas that you could never come up with
Like, you just look at your own footage and you're like, oh, okay, I'm doing this weird little head wiggle or a blink or a weird face or something. It helps a lot to kind of pretend that I'm her and play it out and record myself, and often I can translate my facials to the animation. I must have been 9 or 10 years old when I got sent here. Filming references at home definitely brought some weird moments, constantly running up and down the stairs, carrying heavy bag and throwing them on the floor. It requires a bit of creativity, but that's the fun part. It's literally our job to make the characters feel like living, breathing people. The role of music in Madrid Noir is very, very important. Our obligation. Bueno, voy a intentar ir más o menos rápido, tengo un par de clips que os quiero enseñar, pero un poco lo que comentaba el equipo, ¿no? A nivel de animación, una de las complicaciones era, uno, la cantidad, que desde luego fue el departamento que más requirió de nuestro, bueno, del presupuesto y de tiempo para hacerlo todo, pero había dos estilos muy distintos de animación. Por un lado está la parte de los años 50 cuando son interactivos y luego la parte de años 30. En la parte de los años 30, este es un ejemplo de un pequeño montaje que hay entre Manolo y Dani. Claro, el trabajo de un story artist en realidad es mucho más, tiene mucho más que ver con el editing, con el framing, con el pacing de la secuencia y trabaja más como casi un director de fotografía, ¿no? En cambio, en nuestro caso y en general en realidad virtual, como todas esas herramientas no sirven para nada, porque tú no puedes encuadrar en realidad virtual. Entonces no puedes cortar, no puedes hacer primeros planos, no puedes hacer un montón de cosas. Entonces, en nuestro caso, en realidad el rol del story artist era más como de planteamiento de acting y un poco de timing que de otra cosa, ¿no? Voy a poner este ejemplo, que está hecho además por Carlos Linares. Es esta animación. Era importante además que en el caso de Carlos le dio mucha énfasis a nivel del acting y se preocupaba mucho además de lo español, que es una cosa que además en el equipo había mucha gente española y creo que ayudó un poco a preservar la especificidad de ciertos momentos, ¿no? Como este. Entonces, de cara a esto, a la animación, ¿no? Pues esto es lo que... Este es una escena muy particular donde había mucho desarrollo. Antes en el vídeo habéis visto que Juanpe también nos ayudó mucho con algunas de las secuencias de acción, que eran un poco más loose porque teníamos menos tiempo, pero en este caso era importante conseguir estos cierto acting. Y luego de cara a... A ver, está aquí. Sí, esto es de cara a las interactivas. Esto admito que fue probablemente de las cosas más inútiles que hicimos, porque no sirvió para nada. Nuestra idea era, esto es el aspect ratio de un vídeo 360. Entonces nuestra idea era, bueno, pues venga, vamos a hacer el espacio en 360 a nivel de dibujo, vamos a hacer el story y luego vamos a ponerte a enviar con una pantalla 360 y vas a poder ver cómo se mueve el personaje, ¿no? En teoría es la hostia, en la realidad es inútil porque lo que no te da esto es el hecho es la presencia. Y los animadores tenían que trabajar en esta secuencia sin saber dónde estabas tú en relación con el personaje de Lola. Y Lola anda hacia ti y te pide cosas y habla contigo. Entonces tuvimos que hacer... Este fue el proceso donde creo que no existe ahora mismo herramienta, probablemente Quill, que a lo mejor no, es un poco la respuesta a esto, pero no teníamos el tiempo para aprender a hacer Quill, donde nos vimos un poco sin las herramientas adecuadas para poder afrontar este momento. Entonces lo que al final acabamos haciendo fue, teníamos el audio grabado, me puse yo el headset y un chico, uno de los developers, con una caja gris empezó, ¿no? En plan, a moverlo de un lado para otro para intentar ver la distancia en la que tú estabas, intentamos como planeamos toda la secuencia y luego ya fuimos introduciendo todos los planos desde Maya. Y ahora voy a poneros un plano que esto ocurre muy al principio y lo quiero poner porque creo que hay una cosa que yo no era consciente que iba a pasar, pero que me parece una de las herramientas más potentes del medio, que es la complicidad, ¿no? Que es
aparte de que la animación en esas secuencias intenta ser mucho más nuanced, ¿no? más específica, más delicada, un poco más realista, el personaje de Lola es consciente de donde tú estás, porque las pupilas están programadas para que siempre sigan a tus ojos. Entonces, depende, da igual lo que tú estés haciendo, y cuando ella te mira, siempre te va a dar, te va a mirar. Voy a poner este ejemplo. Hola? Hola, mamá. We're just starting now. Because we only just got Y es donde siempre me doy cuenta de que la mayor parte de la gente que lo ve es el momento en el que porque además esto ocurre a los 30 segundos de empezar la experiencia. Dan un paso para atrás casi, porque realmente parece que este personaje, aunque tú sabes que está animado, que está escrito, o sea, que siempre va a hacer lo mismo, da la impresión de verdad de que es consciente de que estás ahí. Y hay otro momento en esta misma secuencia. Hola. Hola, mamá. Y ahora va a empezar a discutir con su madre. We're just starting now. Because we only just got here. ¡Pum! Esa mirada es, o sea, a partir de esa mirada es cuando ya automáticamente te sientes totalmente metido en la... Ay, joder, esto no se puede parar. Hostia. ¿Qué pasa? Vale. No, son esos pequeños momentos, esos detalles donde realmente pierdes, o sea, tu suspension of disbelief desaparece. No, al revés, se hace más fuerte todavía y ya te sientes que tú eres un ser tangible en ese mundo, ¿no? Entonces, esto añadido al hecho de que puedes tocar cosas y tal, hace que la inmersión sea mucho más fuerte. Y creo que alguna de la gente que lo ha visto puede atestiguar sobre esto. Y ya para acabar, voy a hablar un poco de... comparando un poco el pipeline tradicional de cine con el de realidad virtual, para aquellos que tengáis interés en hacer cosas en realidad virtual o al menos utilizar los engines de imagen de real time. El pipeline de cine es súper estructurado y está ya estudiadísimo y se han hecho millones de cosas, ¿no? Tienes tu guión, tienes tu research, tienes tu producción, lo animas, lo modelas, lo rigueas, lo animas, sacas el plano, haces la cámara, lo renderizas, lo montas, le pones el color, toda la historia, lo postproduces y ¡pum! Tienes una película hecha, fantástico. Entonces, el pipeline de Unreal es mucho más orgánico y es para bien y para mal, ¿no? La mayor parte del proceso en el pipeline de cine tradicional, al principio, sobre todo a nivel de diseño, modelado, animación y tal, no ven el resultado de su trabajo hasta igual un año o más después, ¿no? Porque ya empiezan a ver todo el grooming y el shading y la iluminación y tal. Y el motor de render ellos no lo van a tocar nunca. En cambio, en una producción como esta, el engine, Unreal, no se convierte en una solución al final, donde hemos hecho todo, lo ponemos todo junto y ya está, y lo mandamos, sino que se convierte desde el principio en un hub del cual todos los departamentos están constantemente vomitando su trabajo ahí y complementando el trabajo de los demás. Y todos los departamentos van a estar constantemente siendo influenciados por los departamentos que van poniendo más y más información. Por ejemplo, en Unreal, una cosa que nos ayudó mucho es que podemos empezar a iluminar una escena antes de que la animación esté acabada para esa escena. Entonces, o podemos trabajar en los shaders de la ropa o del look y tal antes de que ninguna animación esté hecha. ¿Esto qué hace? Que tú, como animador, tú puedes darnos un blocking muy básico de animación para que tengamos un poco la idea del timing que quieres hacer. Nosotros hacemos toda la iluminación y si tú la semana siguiente subes tu animación acabada, en ese mismo instante yo me puedo poner el headset y puedo verlo exactamente como se vería a nivel final. Porque todos los departamentos pueden trabajar de manera independiente y se van nutriendo el uno del otro. ¿Qué pasa? Que esto hace que de alguna forma parece que nada progresa, porque todos los planos se pueden constantemente cambiar y constantemente mejorar, y podemos ir y podemos alterar el timing de algo, podemos añadir tal, que está guay, pero a la vez da la impresión de que en la película tradicional hay un momento en el que una vez empiezas a cerrar planos, hay un momento en el que te puedes sentar y decir, vale, el 35% de la película está hecha. En cambio, con esto, hasta el mes antes de que acabes, todo está a medias.
Y en ese último mes, de repente, todo hace como bum, 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 y se eleva, ¿no? Y de repente todo funciona perfecto. Otro ejemplo, por ejemplo, es el tema del audio. El audio en una producción tradicional, nadie se lo plantea hasta que ya está la animación súper cerrada y se hace un audio acorde a cómo se ha animado. En cambio, aquí, como el audio no se pone, no es ambisónico, es decir, existe en un espacio tridimensional, por ejemplo, los pasos que da un personaje, ¿no? Por lo general, tú solo tienes que medir en un track exactamente cuando el personaje da el paso en la animación. En cambio, nosotros lo que hacemos es que ponemos como una key del sonido. Cada vez que ese pie hace contacto con algo, va a sonar un paso. Por lo tanto, en el momento en el que el animador pone su plano en el engine, ya automáticamente tiene el audio puesto. Y no hace falta luego hacerlo después. Cosas así, ¿no? Que hacen del proceso algo muy dinámico. Si de alguna forma una producción de animación tradicional es un castillo de naipes que se va construyendo, ¿no?, nivel a nivel, en plan triangulito a triangulito, una producción de VR es algo más así. Es la típica máquina de tirar una ficha de dominó, que le da una canica, que le da una vela, que le enciende, que calienta una cuerda, que se rompe, que hay un bolo, que no sé qué. Tú constantemente estás dándole al play y esperando a que esa ficha de dominó se vaya hacia un ángulo que no tiene que dar caer y no suceda toda esta historia, ¿no? Entonces, de alguna forma, en vez de ir departamento por departamento construyendo la película, tienes que estar levantándolo todo a la vez. Con lo cual, sí que es verdad que a nivel de moral casi, como de ir desarrollándolo, es bastante abrumador. Pero bueno, y ya con esto acabo. Sé que os he dado un montón de turra, pero si cualquier pregunta que tengáis, aquí estoy para lo que queráis. Muchísimas gracias, James. Ha sido un lujazo. Vamos un poco mal de tiempo, pero no queríamos despedirte sin resolver dudas y cuestiones. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Os habéis quedado todos flasheados? Vale. Yo te voy a hacer dos. Por favor. Porque son muy interesantes. Bueno, voy a hacer un comentario. Lo tenéis en la tienda de Oculus por 8,99. Ah, es verdad. Y bueno, a partir del día 8 en Steam también, que ya sale. Pues eso, los que tengáis gafas, aprovechad porque merece la pena. Y a nivel de consejos, por ejemplo, de esta gente que tenemos en la sala, dicen, no, me quiero meter a hacer un proyecto como este. ¿Qué le recomendarías? ¿Cuáles son los primeros pasos? Los primeros pasos para mí serían olvidarse de la parte técnica. Porque la parte técnica, o sea, va a haber, me consta que a raíz de NextLab y de otros estudios que conozco y en general en Europa hay mucha gente que puede hacer cosas como esta o mucho más locas. La parte que yo consideraría más importante sobre todo es, uno, que primero veáis mucho VR y segundo, que invertáis todo el tiempo posible en definir cuál va a ser el lenguaje de vuestro proyecto. Cuáles van a ser vuestras limitaciones, cuál va a ser, de qué manera vais a resolver ciertas situaciones, cómo va a funcionar la interacción. De alguna manera, describir no tanto la historia, sino la experiencia. Intentar que la persona a la que tú vayas a contarle lo que quieres hacer entienda desde el punto de vista del que se va a poner el headset cómo va a sentir esta experiencia. No tanto a nivel visual, narrativo y tal, sino a nivel de lenguaje, ¿no? En nuestro caso, pues la idea del teatro, de los sets, de los cambios de luz, de tal, todo eso nos ayudó a que de cara a hablarlo con Oculus, a hablarlo con toda la gente a la que se lo pitchamos, porque tuvimos como un año entero de pitches, toda esa parte es la que les daba la confianza de decir, esta gente tiene claro cómo va a enfrentarse a todos estos problemas. Entonces diría que lo primero sería eso, un poco definir de qué manera vais a afrontar la parte de experiencial. Y enlazando con esto, ¿qué referencias tenías tú? ¿En qué otras obras te has fijado al enfrentarte a esto? Pues yo era muy fan, todo esto empezó porque yo era muy fan del curro que hacían en Google Spotlights y hubo un momento muy llamativo donde estaban además trayendo, más una cosa como muy, muy utópica, porque eran luego proyectos que no se vendían, que se regalaban, que era todo gratis, que era todo muy guay, y traían a gente muy, muy potente, con presupuestos decentes y hacían cosas que han, digamos, cortado, ¿no? Como el paso en la selva, ¿no? Fueron como los primeros que fueron describiendo de qué manera se puede utilizar este medio para contar historias. En el caso de, por ejemplo, de Pearl, me acuerdo escuchar una charla de Osborne donde hablaba de lo que más miedo le daba a él es que al estar en un coche la gente se fuese a marear, ¿no? Pero que al estar
introducido dentro del coche con los personajes, funcionaba muy bien. Y me parecía como... Y luego además cómo él utilizaba las propias ventanas del coche como si fueran pequeñas pantallas donde él enmarcaba escenas. Entonces, esos fueron como esos primeros pasos de entender cómo otra gente antes que nosotros se había dado cuenta de qué manera podían, en ese espacio infinito de posibilidades, encontrar limitaciones que fueran, sobre todo, a favor de la historia. Y esos fueron mis referentes directos. Guay. Ahora os habéis animado, ¿eh? A ver, ¿cuántas preguntas hay por aquí? ¿Micro? ¿Tenemos micro inalámbrico? ¿Paso el mío? Venga, pues paso el mío. Buenas. Yo quería saber, sobre todo, desde el punto de vista de la cámara, o sea, cuando tú te metes en la historia, si yo miro para abajo, me veo... ¿Soy una persona o soy una cámara, simplemente? Lo único que te puedes son las manos. Teníamos una opción, en un momento dado testeamos que tuvieras manos hasta aquí y que tuvieras pies. El problema es que hay que traquear los pies de alguien. Si se mueve, los pies tienen que mover. Para eso funciona así. Luego, el tema de los brazos, por ejemplo, llenaban demasiado la pantalla. Entonces, cuando estabas tú intentando mover, cogiendo cosas, de repente había como demasiada información que te quitaba poder observar. Pero sí, claro, hay que ser consciente de que la persona va a estar ahí y de qué manera va a afectar. Por ejemplo, en un momento dado incluso teníamos hasta proyectabas una sombra. Pero todo esto, lo que hablo, estas decisiones no acertamos a la primera directamente con todo, sino en el caso, por ejemplo, de lo que dices tú, de cómo representamos la corporeidad de la persona, pues no tengo ni puta idea. Vamos, ¿qué opináis vosotros? Vale, pues vamos a... ¿Qué han hecho otra gente? Lo testeamos, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero raro era que apareciese una duda que nunca nos habíamos planteado y en ese mismo instante dijéramos, así. No, todo es testearlo. Es testearlo, es verlo y tal, que es una cosa que mola del engine, sobre todo, es que hay un turnaround de resultados muy rápido. Y en una semana puedes prototipar un montón de cosas. Por ejemplo, a nivel de las interacciones que tenemos, pues pues coges linternas, utilizas el teléfono, utilizas tal, pero testeamos otras 7 u 8 cosas. Había un momento que había una lupa, había una caja fuerte, había un montón de cosas que estábamos testeando solamente para ver qué era divertido de hacer. Y de hecho, el approach no era tanto en el guión, va a haber un teléfono, va a haber una linterna, sino era, vale, hemos testeado todas estas interacciones y estas 3 son las que más nos gustan, son las que mejor funcionan, usar la cámara y tal, y ahora vamos a ver cómo podemos introducir estas interacciones dentro de la historia y que sirva a la narrativa. O sea, ¿no? De esa forma, digamos, que el guión y la interactividad se nutren, en lugar de desde el guión decir, no, va a ser la linterna, es al revés. Porque somos conscientes siempre de que por encima de todo es una experiencia y tiene que ser divertida de hacer. Entonces, es buscar siempre poner por encima de todo que la persona sienta que, o sea, no se dé ni cuenta de lo que está pasando, sino que todo surja de una manera lo más orgánica posible. Tengo una pregunta. Hemos llegado un poquito tarde, así que no sé si lo habrás explicado al principio. Siguientes proyectos, si te apetece seguir con VR, seguir elevando el medio, o si prefieres volver a un filmmaking más tradicional. Y si es así, si ves algún tipo de herramientas o procesos que ya ves que empezarías a aplicar de la experiencia de VR. Sí. De cara al VR, yo tengo ideas para contar otras historias. De cara al medio de la realidad virtual, tampoco, o sea, me gusta mucho y mola un montón, pero tampoco o sea, el ámbito del XR, ¿no? Es muy amplio. Y está el AR, está el VR. Ahora, de hecho, hace 2 días, ¿no? Facebook ha anunciado lo de Meta y el metaverso y toda esta historia que, bueno, ya hablaremos tú y yo del tema porque tela. Pero sí, a nivel narrativo, desde luego tengo ganas de experimentar, sobre todo con el engine en real time, que para mí yo me he enamorado. O sea, es una cosa que cuando tuvimos que editar el tráiler, me acuerdo que hubo un momento donde teníamos las escenas hechas y nada, me explicaron un poco cómo utilizar la cámara, y el hecho de yo poder entrar y en tiempo real estar decidiendo el ángulo y el plano según los actores, ¿no? Los personajes están lupeando su animación constantemente, yo puedo ir estudiando cómo funciona mejor. Entonces hay sobre todo en el apartado de cinematografía, hay algo de la animación que siempre ha sido muy constrictivo, que es el hecho de que una película se hace primero en storyboard y una vez se cierra eso,
Los planos van a ser los que son, aunque luego hay un layout, hay un tal, pero estás muy limitado a de repente meter planos nuevos porque eso no se puede, no se tiene que renderizar, se tiene que modelar, se tiene que animar, bla, bla, bla. En cambio, en real time, si un animador hace una secuencia entre dos personajes y de repente, viendo yo la edit con la animación, digo, hostia, es que aquí me vendría de puta madre un close-up de los ojos o de cuando está con las manos haciendo no sé qué, a lo mejor tener un plano donde se viera eso. O a lo mejor, mira, aquí no entiendo muy bien la distancia entre los dos, a lo mejor un plano más abierto. Y yo puedo entrar en esa escena, puedo poner una cámara nueva, me puedo mover para atrás, puedo capturarlo, lo renderizo en 1 hora, media hora, lo pongo en el edit, lo veo y digo, va, funciona. ¿Hay que retocar? Bueno, pues animador, tío, retoca 4 frames, pero ya es que lo tienes. Entonces, esto de poder tener coverage, que es una cosa muy de imagen real, donde puedes capturar una escena desde 3 puntos de vista distintos y luego en la mesa de edición decidir qué usar cuándo, eso nunca existió en animación y creo que en el engine de real time eso es una posibilidad que, hombre, evidentemente no va a ser tan fácil, les da complicaciones, pero creo que es ese tipo de libertad que va a dar a los filmmakers tío, vamos a intentar hacer algo de una forma un poco más orgánica, ¿no? Esto se llama la nueva pesadilla del productor. Que va. Si luego queda muy bien la peli, ya verás. Bueno, sí. Bueno, vamos a cerrar ya porque enseguida tenemos la siguiente conferencia. Un gran aplauso, mil gracias por todo esto. Y nada, nos hemos comido un poquito de tiempo de la pausa, así que vamos a hacer como 5 minutitos y a hora y media continuamos con Blanca Lee y os contamos cositas también de VR y cosas, metaversos.